Es una experiencia extracorporal la cual tiene como consecuencia una sensación de estar flotando en el aire proyectándose fuera del cuerpo. En algunos casos, los que creen en este fenómeno indican que la persona puede experimentar la autoscopía o incluso el poder proyectarse en otros lugares. Esta noche vamos a hablar de el desdoblamiento. Yo soy Eric López y este es un programa más de Solo Paranormales. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Solo Paranormales, transmitiendo desde la bella ciudad de San Salvador, El Salvador, Centroamérica para todo el mundo. Esta noche vamos a hablar de un tema por demás interesante, vamos a hablar de el desdoblamiento y los viajes astrales. Vamos a relatar nuestras experiencias en estos temas. Recuerda, también tú puedes dejar tus comentarios, tus historias para compartirlas con toda nuestra audiencia. Será siempre un gran honor y un gran aporte a toda nuestra comunidad paranormal alrededor del mundo. Bueno, antes de iniciar les recuerdo a nuestros amigos nuestro canal en Spotify, Solo Paranormales. Para nuestra gran comunidad que nos hace el honor de escucharnos, por favor, suscríbanse, denle 5 estrellitas si les gustó el podcast y a la campanita también. Por supuesto, presentarles también a mi invitada, la guapa, talentosa y misteriosa Marcela. Marcela ahora estrenando otra pulsera, quiero ver, déjame ver. Ah, ok, con el símbolo del infinito. Ok, elegante la pulsera. Es que mira, vos, de verdad, no hay día que yo no te haya visto sin una pulsera. Definitivamente. Es más, observo que casi no usa relojes, ¿verdad? Esporádicos. Fíjate que definitivamente solo pulsera, ¿no? Pero bueno, Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Eric. Sí, mira, está hecha de hilos rojos esa pulsera, ya con lo que eso significa. Y para mí, el símbolo del infinito representa la eternidad y la naturaleza cíclica de la vida. Pero bueno, aquí dispuesta una vez más a contar experiencias de vida y analizar este tema paranormal. Ok, bueno, con todo y tus pulseritas, ¿te parece si iniciamos este podcast, Marcela? Iniciamos. Comenzamos. Vaya, fíjate que antes de iniciar siempre me gusta conceptualizar los temas para entrar en un contexto bien amplio. Fíjate que con este concepto yo me caso porque encierra prácticamente lo que me pasó. Por eso es que me llama mucho la atención. Te lo voy a decir, mira, dice: es una experiencia extracorporal la cual tiene como consecuencia una sensación de estar flotando en el aire proyectándose fuera del cuerpo. En algunos casos, los que creen en este fenómeno indican que la persona puede experimentar la autoscopía, oí bien, o incluso el poder proyectarse en otros lugares. Fíjate que, ¿por qué hago énfasis en la autoscopía? Te voy a contar mi historia. Fíjate que todo inicia cuando, siempre en el marco, cuando yo estaba estudiando arquitectura, yo me desvelaba mucho, yo hacía muchos proyectos. Me dejaban 2 días para hacerlo, digamos, hacía un centro comercial y yo tenía que entregarlo 2 días después, ¿verdad? Entonces yo me desvelaba bastante haciendo mis proyectos. Fíjate que en uno de estos que yo estaba trabajando, me pasó, yo estaba que 2:30 de la mañana y resulta que ya estaba completamente cansado, exhausto, ya trabajaba, ya estudiaba y trabajaba, ya sentía la carga bastante grande, ¿verdad? Entonces fíjate que me quedé dormido, definitivamente. Tapé la pluma, tapé los plumones y me tiré a la cama. Ya no soporté, ya estaba pero cansadísimo. Y resulta que cuando yo considero que ya yo concilio el sueño profundamente, de repente yo me veo y veo el techo. Veo el techo de mi casa. Y fíjate que considero que estoy en una posición horizontal. Veo mi cuerpo en una posición horizontal, pero topado al techo. O sea, mi cuerpo salió, o mi espíritu, mi alma salió del cuerpo y en posición horizontal
topé en el techo, ya no pasé más de ahí. Entonces cuando yo abrí mis ojos, vi el techo y asustado vuelvo a ver hacia abajo y me veo acostado, me veo dormido, me veo en la cama exactamente con la ropa, con la luz encendida, porque me quedé con la luz encendida. Entonces me dio mucho miedo, sentí miedo y cuando sentí esa sensación de miedo regresé a mi cuerpo y me quedé dormido. ¿Y fue inmediato? Fue de inmediato, sentí miedo y regresé a mi cuerpo. Pero no es que pensaste regresar a tu cuerpo por el miedo, sino que solamente fue el miedo y ¡pum! Fue la sensación esa del miedo me hizo regresar. Ajá. Entonces, cuando yo desperté, ya en la mañana, que yo ya para mi trabajo, yo me quedé con eso. Yo me quedé con esa, que fue un sueño, hey, ¿qué pasó, verdad? Entonces, mi conclusión fue esa. Definitivamente fue una autoscopía. Luego del desdoblamiento hubo una autoscopía porque yo me vi. Sí. Definitivamente. Fíjate que fue una experiencia bien. Siento yo que fue un desdoblamiento puro. O sea, no hay duda que fue un desdoblamiento. ¿Llegaste a la conclusión porque ya tenías conocimiento de que era un desdoblamiento? ¿O llegaste a la conclusión porque lo comentaste a alguien más? Sí, fíjate, lo consulté con algunos profesionales del área de la psicología y sí llegamos a esa conclusión que fue definitivamente una experiencia de desdoblamiento, definitivamente. Ahora bien, me llama la atención, fíjate que ¿por qué no salí más? Porque me quedé suspendido en el aire apenas a 2.5 metros a nivel del cielo falso. Quizás no estaba preparado para un viaje astral, porque en un viaje astral definitivamente, como la gente puede ver cosas buenas, también puede ver cosas muy malas en el bajo astral. Entonces creo que por ahí puede ser mi caso, porque llegué tan corto, ¿verdad? Porque me quedé hasta ahí. Porque definitivamente desde esa altura yo me veo y me dio miedo, inmediatamente me regreso. Creo que en ese momento fue lo mejor. Es que fíjate que te voy a dar mi opinión de lo que yo creo que te sucedió. Y es que el fenómeno del desdoblamiento tiene que ver con el sueño lúcido y los viajes astrales, pero estos a nivel de proyección. Es decir, en este contexto lo que te quiero decir es que cuando una persona siente que su conciencia o su espíritu se separa de su cuerpo físico, le permite experimentar la realidad desde una perspectiva diferente. En el caso tuyo, no le permitiste a tu cuerpo astral ese viaje, es decir, no lo proyectaste, sino que el miedo causó que inmediatamente regresaras a tu cuerpo y le prohibiste a tu cuerpo astral el viaje que digamos tenías que haber proyectado en ese momento y no lo hiciste. Quizás porque fue de manera inconsciente, porque definitivamente yo estaba en otro rollo, yo estaba estudiando y no fue una manera consciente, no fue que yo me concentré o yo entré en una meditación para poder hacerlo, sino que definitivamente fue una cosa inconsciente. Quizás tuvo que ver eso, pienso. Mira, podría ser, fíjate de que es un fenómeno que no tiene una explicación o una base científica, por así decirlo, sino que en diversas culturas, a través de los tiempos, se habla de los desdoblamientos o los viajes astrales. Yo te voy a comentar uno que me sucedió a mí y ahí tal vez te puede servir de ejemplo o de ilustración para que puedas entender mejor el tuyo. Ok. Fíjate que un día de mi vida, que no fue hace mucho, me pasó algo que para mí fue desdoblamiento. Y es que sucedió que de repente me vi sentada sobre mi propio cuerpo. Wow. Es decir, de que mi cuerpo astral estaba como despegándose de mi cuerpo. Y sucede de que en ese momento, como yo ya tenía conciencia, digamos, conocimiento de todo lo que implica el desdoblamiento,
yo inmediatamente cuando volví a ver para atrás y me vi dormida, yo dije, me estoy desdoblando. Wow. Sí. Y era de noche, fue de noche. Fíjate que sí, de noche, no sé realmente qué horas de la madrugada quizá, pero no sé qué horas eran. Ok. Lo que sí recuerdo es que cuando ya me veo sentada en mi cuerpo astral, me puse a analizar qué era lo que me estaba pasando y vi a mi alrededor y fíjate que muy curioso lo que te voy a decir. A mi alrededor yo no miraba paredes, yo miraba lo que continuaba después de mi habitación. Yo miraba a la cocina, yo miraba los cuadros de mi casa, yo miraba la sala, o sea, yo miraba todo lo que quería, como que si no hubiesen paredes, te quiero Ok, decir. sí. Pero para mi mayor comprensión, cuando me vi en esa situación y yo dije, me estoy desdoblando, lo primero que dije es, ok, ¿a dónde quiero ir? Entonces empezó lo que yo te decía, proyección. Yo me empecé a proyectar y empecé a decir, quiero ir a Francia, quiero ir a... Y empecé a diversos lugares, Egipto y etcétera, etcétera. Ok. Pero de repente dije, no, la verdad que no quiero. Y me puse a pensar, imagínate, en ese momento analicé y dije, esta es una oportunidad tal vez única. Entonces no voy a desperdiciar mi viaje astral en cualquier cosa, sino que lo tengo que pensar muy bien a dónde quiero ir. Y a todo esto sentada sobre tu cuerpo, como que fuera así, estabas apoyada en tu cuerpo. Estaba Como que tu sentada. cuerpo era una banquita y tú sentada sobre tu cuerpo. Imagínate que te estás levantando de tu cama y te llegas a sentar. Es decir, no es que me apoyé como en una banquita, sino que imagínate cuando vos te levantás y cuando te vas a levantar en tu cama, llegas a la posición de sentarte. Ah, Entonces ok. ahí llegué, hasta Ok, ahí. ok, ok. Pero como no quería desperdiciar mi viaje y yo estaba consciente que me estaba desdoblando, empecé a analizar. Entonces uno puede pensar en ese momento. Sí. Y lo que pensé fue cómo o dónde irme. Y como no quería arrepentirme después de decir pude haber ido a tal lugar y por qué no lo pensé, entonces en ese momento dije y me concentré dónde realmente quiero ir. Y fíjate que se me ocurrió ir a visitar a mi hermano que había fallecido hacía poco tiempo. Y yo dije, sí, realmente ahí quiero ir. Pero después, en ese mismo instante, yo dije, ¿y si eso es prohibido? Entonces me arrepentí de querer ir ahí porque yo dije, ¿y qué tal si es prohibido y yo traspaso fronteras? Entonces, en lo que me decidía, empecé nada más a ver el entorno, a ver todo lo que me rodeaba y no había nada más que los adornos de mi casa y decidí no hacer el viaje. La verdad me dio miedo y lo que pasó fue que quise experimentar más y por eso seguí observando alrededor y empecé a preguntarme ¿cómo es esto del desdoblamiento? Y empecé a hacer preguntas internas y lo que hice fue que traté de levantarme un poquito más. Como estaba sentada, quise un poquito más salir del cuerpo. Y cuando lo intenté, créeme que fue como, yo no pesaba nada. No pesaba absolutamente nada. Mi cuerpo se sentía como aire. Y con el impulso que hice de levantarme, casi que me voy. O sea, me quedé en puntitas. Y cuando quedé en puntitas, hice una fuerza para regresar a mi cuerpo. Y entonces entendí
de que solo era de impulsarme o de proyectarme a dónde quería ir. Así que en vez de que me diera miedo, o sea, de sentirme más miedosa, porque sí tenía miedo, y curiosamente porque yo que soy miedosa para esas cosas, y estuve interactuando con mi cuerpo astral. Interesante, fíjate, porque en ambos casos, en el mío, en el tuyo, lo que ha predominado es el miedo al asombro cuando ya nos vemos en un cuerpo astral, digamos, si lo podemos llamar así. Nos dio esa sensación pues de miedo. En mi caso, estar completamente suspendido horizontalmente abajo en el cielo falso, verme suspendido y luego verme abajo, ver mi cuerpo material, me dio miedo. En tu caso, sentada en la cama, ya dispuesta a hacer un viaje, y cuando hiciste un medio movimiento podías salir inmediatamente, ¿verdad? Predominó eso, la prudencia. Quizás tú querías ir donde tu hermano, quizás no iba a ser permitido, no iba a ser bueno. No sé qué te podías encontrar en ese viaje astral. Fíjate No que sé qué rumbo ibas a tomar. No sé si vas a... No sé si en ese plano astral hay derechas, hay izquierdas, hay subiditas, hay bajadas. No lo sé. Pero solo con pensarlo, quiere decir que solo con pensar, ok, voy a ir a ese lugar, entonces uno puede proyectar si puede llegar. Esa es una pregunta que yo tengo. Tú dijiste, ok, yo voy a ir donde mi hermano, pero ¿para dónde agarro? O sea, y no vamos a tener un Waze, por decirte algo, sino que es la facultad que tenés para desdoblarte, pero también la facultad de llegar a ese punto. Es bien interesante. Porque si no hubieses pensado esas cosas que era prohibido, lo hubieses podido haber hecho. Pienso. es que fíjate que lo que yo entendí es que cuando tú te proyectas a dónde quieres ir, no es como este cuerpo de carne y hueso que tenemos, que cuando tú quieres ir al supermercado, te proyectas la ruta en tu mente del supermercado. Exactamente, o sea, exactamente, a eso me refiero. Que no tenés una ruta física en ese cuerpo astral, sino que ese es el misterio, pues, a eso me refiero. Con el cuerpo astral, solo pensás o te proyectas a dónde quieres ir e inmediatamente apareces en ese lugar. Ok. Y otra de las cuestiones que me parecieron muy curiosas en mi caso fue de que yo me considero que sí, soy un poco miedosa en eso, pero ya cuando me vi en la situación, como que agarré valor. Si no hice el viaje fue porque en realidad no quería ir a otro lado y pensé con prudencia que quizá donde realmente quería ir no se podía, y entonces yo misma por prudencia me limité. Eso fue lo que en realidad pasó. Luego, lo que hice fue que, como no quería ir a otro lugar, solo me fui desplazando hacia abajo hasta que me fusioné en mi cuerpo nuevamente. Y de ahí desperté hasta el día siguiente y todo lo recuerdo súper lúcido, con conciencia de lo que sentí. Y también me recuerdo que se me pasó por la mente decir, ¿y qué tal si me voy al viaje astral y de repente he escuchado que hay otros seres que se pueden entrar en el cuerpo de uno? Y también esas cosas rondaron por mi cabeza. Así que, como te digo, yo misma me limité a no hacer ese viaje. Este tema es bastante amplio. También he escuchado que existen frecuencias que sirven para desdoblar, que están hoy en día al acceso de todo el público. Y mucha gente así lo logra y le agarra el ritmo, lo hacen frecuentemente. Tan así que, como quien dice, en vez de ir al cine esta noche, se proyectan un viaje astral, y otros que ya de por sí tienen ese don especial. Fíjate que yo te voy a contar algo.
Te voy a contar dos experiencias más. Yo creo que la tuya es bien interesante, la mía pues no deja de dejarme muchas preguntas también, ¿verdad? Fíjate que voy a citar el libro de libros, voy a citar la Biblia que dice acerca de una experiencia fuera del cuerpo o una proyección astral como nosotros la conocemos en estos tiempos, ¿verdad? El apóstol Pablo, uno de los principales personajes bíblicos, fíjate que en 2 de Corintios voy a citar el capítulo 12, versículo del 1 al 4. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, abro paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, cierro paréntesis. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Abro paréntesis. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Cierro paréntesis. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué te parece? Vaya, fíjate, él obviamente es el apóstol Pablo, ¿verdad? Se refiere a él mismo. Fíjate que me surgen muchas preguntas. Él dice, fue arrebatado al tercer cielo, fue al tercer cielo definitivamente. Popularmente el primer cielo se conoce como la atmósfera, las nubes, el cielo azul que vemos. El segundo cielo se considera el espacio y el tercer cielo es el paraíso donde está Dios, ¿verdad? Entonces definitivamente él viajó, él se desplazó. En espíritu no lo sabe, en cuerpo tampoco lo sabe, pero de que fue, fue. Entonces, interesantísimo. Créemelo, yo me quedo, wow, interesante. No sé, ¿qué opinas, Marcela? Pablo sí fue al tercer cielo, realizó un viaje inducido porque la divinidad se lo estaba permitiendo. Fíjate que nosotros decimos un viaje astral, ¿ve? Así lo conocemos nosotros, el mundo, nosotros. Pero esa es la pregunta. ¿Fue un desplazamiento de su cuerpo, su espíritu, en cuerpo celeste? ¿Hizo un viaje astral? Es muy interesante ese tema. Es muy interesante, definitivamente. Ahora bien, te voy a contar otra cosa. Fíjate que hay un personaje, Mario Kreuzberger, creo que lo conoces, más conocido como Don Francisco. En la actualidad tiene un programa de entrevistas. Y fíjate que Don Francisco invitó a otro personaje, Cristina Saralegui, muy conocida por sus top show, ¿verdad? Y estaban hablando del desdoblamiento. Y Don Francisco le pregunta que si ella había tenido alguna experiencia con el desdoblamiento. Y ella le dice, por supuesto, le dice, claro que sí. Y le cuenta que en North Carolina, en Estados Unidos, en las montañas de North Carolina, hay un instituto de un señor que se llama Robert Monroe. Entonces este señor perfeccionó la técnica del doblamiento. Cuenta ella que tanto así que espías norteamericanos ocupaban el desdoblamiento en la Guerra Fría para desplazarse a Rusia y ser espías. O sea, es increíble pues lo que te estoy diciendo. Entonces ella fue interesada en este mundo de la metafísica, muy interesada en estos temas. Cristina Saralegui cuenta que ella fue al instituto y tuvo esta experiencia. Cuenta cómo fue, se la cuenta a Don Francisco y le dice que le colocaron unos audífonos. En el lado derecho escuchaba una frecuencia, un sonido, y en el lado izquierdo escuchaba otra frecuencia, otro sonido, y cuando en sus hemisferios del cerebro eso se unía, inmediatamente se desplazaba. Y Don Francisco le pregunta, ¿y qué viste? Y ella le dice, vi el resto, le dice, vi el resto. O sea, cosas, como dice Pablo, cosas que no puedes describir, pues, que son otra cosa. O sea, es tan interesante los avances que han habido en estos temas para poder decir ahora, ok, yo me puedo desdoblar, pago un boleto y me desdoblo, ¿vea? No como las experiencias que tuvimos nosotros, así bien... Sin andarlas buscando, ¿verdad? Sin buscarlas, pues, o sea, inconscientemente yo lo hice
medio temor y regresé, ¿verdad? Pero ya ahora decir, hey, yo me voy a desdoblar y lo puedo hacer, puedo ir a ese instituto y lo puedo hacer, qué genial, realmente es genial. Sí, no vayamos tan lejos porque también existen frecuencias para poder alcanzar el nivel de desdoblamiento y esas las encontramos en internet. Claro, claro que sí, interesante realmente. Bueno, Marcela, hemos hablado bonito, hemos hablado mucho de este tema interesante. Esperemos que toda nuestra gente puedan opinar, puedan dejarnos sus experiencias también. Vamos a leerlas en su momento si nos dejan comentarios. Así que creo que el tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo. Así que vamos a ir despidiéndonos ya de este programa. Espero les haya gustado. Como siempre, apoyen este canal, a esta comunidad paranormal, solo paranormales. En las plataformas, pues denos sus likes, denos sus campanitas, denos sus comentarios. Así que estamos siempre a la orden para servirles y para brindarles siempre las mejores historias. Así que Marcela. Gracias, Eric. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.